La paz del Señor Jesucristo sea en sus vidas. Amigos y hermanos televidentes, una vez más le damos gracias a Dios porque Él es bueno y sus misericordias nuevas en cada mañana. Estamos contentos en este día porque hemos podido levantarnos, respiramos, caminamos y para darle la gloria a Dios. Y aún si estuviéramos en la condición de no podernos levantar, de estar en una cama tal vez en convalecencia, yo creo que con el simple hecho de abrir los ojos y darnos cuenta que tenemos vida, es un día más de misericordia del Señor, en el cual sabemos que Él está obrando y estamos en un proceso. Así que todos aquellos que puedan estar enfermos, que tal vez no se pudieron levantar en este día, algún problema de salud, enfermedad, estás respirando, abriste tus ojos y te están ayudando también, quizás estás tomando medicamento, dale gracias a Dios porque estás vivo y estás en un proceso tal vez en el cual el Señor te va a traer salud. No cuando nosotros tal vez queremos, sino que en el tiempo de Dios. No como nosotros queremos, sino de acuerdo a la voluntad de Él y como Él quiere. Y en este día tenemos un tema muy precioso que le hemos titulado Requisitos para el pastorado. Y yo creo que es un tema de mucha importancia para los tiempos que estamos viviendo en la actualidad. Y quiero mandar saludos también a los pastores que están en diferentes lugares, evangelistas, y todos aquellos hermanos que salen a las calles a llevar las buenas nuevas de salvación a aquellos necesitados. Porque en la calle tenemos experiencias, en la calle encontramos a la gente necesitada, en la calle la gente se acerca cuando nos ven que estamos tal vez predicando, repartiendo algún tratado, un papelito. Hay gente que llega y se arrima con necesidades pidiendo que oremos por ellos. Es precioso cuando sale uno a las calles a llevar las buenas nuevas de salvación. Bendecimos a los misioneros, pastores y a aquellos hermanos que en su corazón tienen aquella necesidad de poder hacer el evangelismo en las calles. Y Dios bendiga también a aquellos que lo hacen a través de las redes sociales, lo hacen a través de los medios de comunicación, la televisión, de los radios. Y son herramientas que se pueden usar, aunque lo más efectivo y lo principal y lo que tenemos que hacer es salir a las calles. Así que bendecimos a todos los pastores y a los hermanos que están llevando esta preciosa obra en la cual se está dando a conocer las buenas nuevas de salvación, como hizo mi Señor Jesús. El tema de este día, repetimos, requisitos para el pastorado. Y me gustaría darle lectura en la primera carta a Timoteo, capítulo 3. En la primera carta a Timoteo, capítulo 3, donde el apóstol Pablo está dando las recomendaciones, las instrucciones, mencionando las reglas o requisitos que están establecidos para todos aquellos que quieren obispado, dice, para todos aquellos que quieren trabajar en la obra de Dios. Cuando dice obispado, van incluidos, como dicen los diáconos, también van incluidos los ancianos, van incluidos los pastores. Así que en este día tenemos este precioso tema. En primera de Timoteo, la primera carta de Timoteo, del versículo 1 hasta el 7, le vamos a estar dando lectura, en donde el apóstol Pablo le menciona a Timoteo los requisitos que tienen que haber para aquel que ha de servir al Señor en el pastorado. Y dice así, palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable. A otras versiones dice irreprensible. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Cuando dice no avaricioso, es gente que va con la tendencia a la avaricia o lo que es la codicia. Versículo 4, que gobierne bien su casa, teniendo, dice, a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en desacrédito y en lazo del diablo. Hemos dado lectura a estos preciosos 7 versículos en los cuales está hablando el apóstol Pablo, dando las indicaciones de los requisitos a todos aquellos que desean y anhelan
el obispado. Cuando estamos viendo esto de requisitos, déjame decirte que en muchas ocasiones nos vamos a encontrar en congregaciones en los cuales tal vez hay muchos que dicen ser pastores, pero no cumplen con los requisitos. Es posible que ni siquiera algún día, no hubo ni siquiera un día que hayan puesto la atención de haberlos estudiado y haber meditado en ellos, sino que tal vez alguien le dijo, tú vas a ser pastor, o tenían simple y sencillamente el deseo de ser pastores, o tal vez, posiblemente, ellos creyeron que podían ser mejor que el pastor que tenían en ese tiempo donde estaban congregados, y decían, yo puedo ser mejor que el pastor que tengo, yo podría predicar mejor quizás, yo podría hacer crecer mejor esta obra en lugar del pastor que tengo. Y es posible que hayan caído en envidia, egoísmo, no sé. Algo pudo haber ocurrido, pero hoy en día estamos viendo en muchas congregaciones, muchos que se dicen ser pastores, que no están cumpliendo con los requisitos que están establecidos de parte de Dios. Ahora, cuando estamos hablando de los requisitos, déjame decirte que si alguien anhela ser gerente de una tienda, se tiene que preparar, tiene que conocer, tener conocimiento del trabajo que va a hacer, de la función, de la profesión a la que se va a dedicar. Si va a querer estar dirigiendo una tienda, un negocio, y va a ser gerente general de ese negocio, tiene que haber estudiado, tiene que tener, como dicen, el conocimiento suficiente. Tal vez no tenga la experiencia la va a ir obteniendo a medida cuando ya esté en el trabajo, pero tiene que ser instruido y enseñado también, y después de haber estudiado y haberse graduado para un trabajo, para una profesión, va a tener la oportunidad también de práctica. Y cuando llegue a un trabajo va a tener también la oportunidad de que vaya experimentando tal vez lo que no había hecho anteriormente, pero ya tiene el conocimiento de lo que es la teoría. Ahora bien, alguien que va a querer también el pastorado, tiene que tener suficiente conocimiento de la palabra de Dios, y ese conocimiento lo va a tener también a través de la relación que tenga con Dios, a través de la relación que tenga, del estudio de la palabra, y como dice, siendo instruido en el conocimiento de la palabra de Dios, escudriñando las Escrituras, teniendo conocimiento de ellas, porque si no, no estaría cumpliendo con los requisitos. Y déjame decirte que cualquiera de aquellos que se dicen ser pastores y no lo son por causa de que no están cumpliendo con los requisitos que están establecidos, van a llevar una obra de acuerdo a su voluntad, a su creencia y a como ellos se han capacitado, pero no de acuerdo a la voluntad de Dios, ni de acuerdo tampoco a los reglamentos o requisitos que Dios ha establecido para el obispado. Vamos a comenzar dándole lectura otra vez al primer versículo en la carta a Timoteo, primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 1, donde dice, palabra fiel es esta, dice. Palabra, dice, fiel es esta. Porque todo lo que viene de Dios y concierne a Dios y lo que concierne a la obra de Dios es fiel. Si alguno, dice, aspira a cargo de obispo, buena obra desea hacer, dice. Si está en el deseo, en el corazón de esta persona, el llevarlo a cabo. Buen deseo, dice. Buena obra desea hacer. Ahora en el versículo 2 dice, un obispo debe ser. Y aquí comienza pues hablando ya y enumerando los requisitos establecidos, no de parte del apóstol Pablo, sino que establecidos de parte de Dios. Y dice que tiene que ser irreprochable, en algunas versiones podrá decir irreprensible. Irreprensible, que nadie lo puede reprender. Irreprochable, que nadie puede venir a reprocharle algo que esté haciendo. Entonces quiere decir que tiene que ser irreprensible o irreprochable. Y cuando estamos hablando de irreprensible o irreprochable, quiere decir de una persona sin tacha, de una persona que no tiene ese tipo de defecto para que vengan, como dicen, a atacarle, a contradecirle, a acusarle y a señalarle. Tiene que ser irreprensible, tiene que ser intachable, tiene que ser, como dicen, irreprochable. Y ese es uno de los requisitos que aparece como el comienzo para el obispado, para el que quiere ser pastor, el que quiere trabajar en la obra de Dios, y que al pastorear se supone que son ovejas, pero claro,
simbólicamente, porque el Señor Jesús así puso a los hombres. En ese sentido, simbólicamente como ovejas, haciendo como una relación, una ilustración. No es que realmente seamos ovejas, pero el Señor aplicó de esta forma, de que viéndonos como ovejas, que somos necesitados, estamos necesitados de ser guiados por un pastor. Por eso el Señor Jesús fue claro cuando dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo, dijo el Señor Jesús, soy el buen pastor, y el buen pastor, dijo, su vida da por las ovejas. Vimos también el caso de un David, que cuidaba las ovejas, dice, de su padre, amaba a su padre y amaba las ovejas de su padre, y amaba el trabajo que hacía también como pastor. Y eso es precioso, porque una de las cosas fundamentales que tiene que tener el que va a servir en la obra de Dios es amor. Y para que esta persona ame, tiene que haber nacido de nuevo. Y para que pueda llevar a cabo la obra, el amor de Dios se tiene que manifestar a través de él. Porque si el amor de Dios no está en esta persona, quiere decir de que el Señor Jesucristo no está en él. Y déjame decirte, se oye un poco feo quizás la expresión, pero es una realidad. Tú no puedes dar algo que tú no tienes. Si Dios está en ti y Dios no tiene amor, sino que Dios es amor, como dice en la primera carta de Juan, que Dios es amor, dice. Y si alguno dice conocer a Dios, pero no ama, es mentiroso, Dios no está con él. Por eso estamos viendo a David como pastor de las ovejas de su padre. Amaba a su padre, amaba a las ovejas. Las ovejas oían la voz de David y lo seguían. Las ovejas se mantenían tranquilas y seguras y confiadas porque sabía quién era David. Era aquel pastor que amaba a aquellas ovejas. No permitía que un oso o un león llegara y le arrebatara una oveja. Él iba, dice, y peleaba, ya fuera oso o fuera león, y la rescataba, pero no dejaba que se la llevara. Estamos viendo el amor y con qué pasión se dedican a hacer un trabajo en la obra de Dios, porque aman a Dios y porque aman las ovejas de Dios. Cuando estamos viendo nosotros, en este caso, que dice que sea un pastor irreprensible e intachable, que sea irreprochable también en algunas versiones. Ahora vemos otro de los requisitos. Marido, dice, de una sola mujer, que sea marido de una sola mujer. En este tiempo nosotros nos damos cuenta y podemos encontrarnos en congregaciones de muchos líderes nombrados pastores hoy en día, que ya algunos quizás crecieron en el Evangelio, se casaron conociendo del Señor, llegaron según ellos a tener un fracaso matrimonial, se divorciaron, se volvieron a casar, y algunos son pastores que ya tienen segundo o quizás tercer matrimonio, tercer compromiso. Y no es que hayan quedado viudos, sino que se han divorciado. Entonces, ¿dónde están quedando estos valores? ¿Dónde están quedando estos requisitos establecidos de parte de Dios? ¿A dónde se han quedado esos requisitos que fueron establecidos para todo aquel que deseaba hacer la obra de Dios? Aquel que deseaba ser un pastor. Si no se están cumpliendo con estos requisitos. Dice irreprensible. No, pues hoy en día aquí no van a reprender. Lo que pasa es que ellos no se dejan reprender, pero sí tienen que ser reprendidos. Porque no son intachables. Maridos de una sola mujer. ¿Cuántos están sirviendo en el pastorado ya con segundo o tercer matrimonio? Y eso yo no estoy señalando a nadie, sino que simple y sencillamente estamos trayendo ahora lo que son los requisitos para el pastorado. Para los que quieren servir en el pastorado, viendo los requisitos y viendo las condiciones y las situaciones que se están presentando hoy en día. Y continúa diciendo, cuando dice marido de una sola mujer, dice que sea sobrio, o sea, que sea una persona templada, moderada, dice, cuando está hablando de sobrio. Una persona que debe tener control, dice. Y cuando dice que tiene que tener control en la sobriedad, tanto para la bebida como para la comida también. Que sea una persona sobria. Viene siendo otro de los requisitos que se ven aquí para el obispado. Y luego dice que sea una persona prudente. Cuando está hablando de una persona prudente, nos conduce a nosotros que tiene que ser una persona con sabiduría de parte de Dios. Sabemos que hay dos clases de sabiduría, la animal y diabólica, que es de este mundo, y la sabiduría que viene de Dios, la que menciona el libro de Proverbios,
capítulo 1 y versículo 7, que me gustaría darle lectura también en este momento. Está en Proverbios capítulo 1 y en el versículo 7, donde estamos hablando de la sabiduría, porque dice que tiene que ser prudente. El que quiere obispado tiene que ser prudente. Y cuando habla de la prudencia, habla de la sensatez. Está hablando de una persona que tiene que tener sabiduría de parte de Dios. Y dice en el libro de los Proverbios, en el capítulo 1 y el versículo 7, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Ahora, si la persona que está en el pastorado no tiene sensatez ni prudencia para hablar, entonces quiere decir que no tiene sabiduría de parte de Dios. Y si no tiene sabiduría de parte de Dios es porque no tiene, como dice en el principio, que es el temor de Dios. Porque el temor del Señor, dice, es el principio de la sabiduría. Y si no tienen el temor del Señor, no está hablando de miedo, sino que de reverencia, de respeto, de honrar al Señor. Porque cuando hay reverencia y cuando hay temor del Señor, todo lo que es maldad tiene que ser desechado. Porque sabemos que con la conducta y comportamiento nosotros vamos a deshonrar a Dios. Con lo que hablamos y hagamos, vamos a estar deshonrando a Dios. Ahora, si la persona es un ministro, es un pastor y no tiene prudencia, es una persona que no tiene sabiduría de parte de Dios. Y si no tiene sabiduría, va a hablar cosas que no debe hacer. Va a decir cosas, no va a hablar en el momento ni en el lugar adecuado. Porque una persona que es sensata, que es prudente, tiene sabiduría de Dios, va a saber en qué momento va a mover la boca, sabe en qué momento va a hablar y sabe también aquellas palabras que va a expresar. Aquellas cosas y aquellas palabras que va a hablar que no tienen que dañar, ni herir, ni hacer daño a otras personas. Prudencia, sensatez, sabiduría. Ese es otro de lo que estamos viendo nosotros en este momento, que es de los requisitos que está mencionando el apóstol Pablo. Cuando dice que tiene que ser prudente. Y luego después que dice de ser prudente, el apóstol Pablo también está mencionando que tiene que ser decoroso. En este mismo versículo 2, después de hablar de la prudencia, dice de conducta decorosa. Y cuando habla de conducta decorosa, está hablando acerca de las leyes morales o del conocimiento de las normas morales, de la forma que tiene que conducirse en la sociedad la persona. Está hablando cuando dice con decoro. Son las normas morales, son morales, con las cuales se conduce a la persona en la sociedad. Y claro, primeramente en el hogar, porque es donde se aprende. Y después, en medio de la sociedad. Ahora los pastores tienen que ser decorosos como dicen en esta parte del requisito que está establecido de parte de Dios. Y fue de hecho notorio a través del apóstol Pablo, que escribe esta carta a Timoteo. Y cuando estamos hablando de estas normas, y son costumbres morales también que tiene que tener todo el pastor, tienen que ser de buenas costumbres. Tienen que ser de buenas costumbres y en especial también, como dicen, hasta en su forma de vestir. Porque eso es también lo que va a representar de una forma decorosa. Hoy en día podemos ver nosotros cuántos líderes, cuántos pastores no tienen decoro en la forma de vestir. Y cuando estamos hablando de una forma de vestir, hay muchos que visten de una forma muy sensual. Hay pastores que visten hoy en día con camisas desabotonadas, enseñando todo el pecho, con unas cadenotas, unas medallotas, y supuestamente son pastores. Y cuando usted los ve también en los púlpitos predicando, con unos pantalones que no sabe cómo se los pusieron. Parece que la piel la tienen pegada a los pantalones. Apenas se ve que, no sé, hicieron fuerza para ponérselos. Unos pantalones están pegados donde marcan todas las partes de su cuerpo. Todo eso es sensualidad. Cuando estamos viendo personas vestidas de esa manera,
Estamos viendo que su ropa, su forma de vestir es sensual. Y cuando es sensual, está provocando, está llamando la atención de los demás. Hay una provocación. Y en esta provocación hay pecado también. Entonces estamos viendo que hasta en la forma decorosa de la persona tiene que ver en su vestidura. Y hay muchos pastores hoy en día, ¿no? Y estamos hablando de lo que es el obispado. Claro que si nos pusiéramos a hablar de los cantantes modernos hoy en día que son cristianos, su forma de vestir, una forma de vestir sensual, provocativa, que llama la atención. Y eso lo estamos viendo hoy en día. Lo estamos viendo en todas partes. Ahora, cuando decimos y estamos hablando acerca del obispado, yo creo que también, cuando estamos viendo cantantes y estamos viendo gente que le sirve al Señor, hay muchos evangelistas también. No los estoy criticando, sino que simple y sencillamente estamos trayendo los requisitos que están establecidos. Estamos hablando de los requisitos establecidos de parte de Dios. Y estos requisitos establecidos de parte de Dios es donde nosotros estamos viendo cómo muchos líderes hoy en día, cómo muchos pastores, evangelistas, maestros de la palabra, no tienen decoro para vestir. Y cuando estamos hablando de decoro, estamos hablando que no sea una ropa extravagante que llame la atención, como dice el apóstol Pablo en aquel tiempo, que las mujeres no vayan a usar peinados ostentosos, dice llamativos, que la gente ponga los ojos en ellos, que llamen la atención de la demás gente. Ahora hay hombres también de igual manera, en la forma de sus cortes de cabello, que son provocativos y llamativos en la forma que lo hacen. Ya no digamos en la forma de vestir. Y eso es lo que estamos viendo ahora a través de la Escritura, los requisitos establecidos para el obispado. Ahora cuando nosotros estamos viendo en estos requisitos lo que es el decoro, viene otro de los requisitos más que dice aquí mismo en el versículo 2, que tiene que ser hospitalario. Tiene que ser hospitalario. Aquel que quiere el pastorado, el ser, como dice un pastor, también tiene que tener el de hospedar a otros que puedan estar necesitados. Déjame decirte que hay muchas personas de un buen corazón, que en algunos pueblos, algunas ciudades, algunos lugares, se toparon con alguna persona tal vez que se había perdido, se había extraviado, o andaba buscando a algún familiar y se le había hecho tarde o noche y ya no había transporte para moverse. Y no hallaban dónde quedarse. La mayoría de gente no abre las puertas para dejar que una noche una persona se quede a dormir bajo su techo durante una noche para que amanezca y pueda seguir su camino. Dice la Biblia que en el tiempo de antes hubieron quienes hospedaron personas sin saber que eran ángeles. Llegaron en una ocasión a hospedar personas sin saber que eran ángeles. Ahora mi pregunta es, hoy en día, ¿cuántos pastores tú conoces que cuando ven una persona necesitada abren las puertas de su casa para que se quede? Es más, yo he oído testimonios y he oído de comentarios de algunas personas que dicen, vino un evangelista de tal lugar, dice, y como no tenía dinero, dice, ¿dónde quedarse en un hotel? El pastor tampoco le dio dónde quedarse. Tuvo que quedarse, dice, en un carro que le prestaron afuera de un apartamento. Y ya nomás le dieron chance de usar el baño, pero no lo pudieron hospedar. Imagínate, han habido casos de evangelistas que no se dedican al evangelismo para hacer dinero, sino que de aquellos evangelistas tal vez sencillos, de aquellos evangelistas que con amor predican la palabra de Dios para llegar a alcanzar almas para Cristo. Porque también hablando de evangelistas hoy en día, cuando se oye hablar de evangelistas, la mayoría de gente que quiere ser evangelista ya va con otro tipo de pensamiento de tener carro del año, una casa. La mayoría de pastores hoy en día, cuando ven el pastorado, lo ven ya con fines lucrativos, de tener casa, de tener carro y de tener todos los lujos que nunca han tenido. Llevan una mentalidad muy diferente y no cumplen por esa también con los requisitos establecidos de parte de Dios. Porque ellos llevan otros planes, otros pensamientos. Y por eso tenemos que ver nosotros también cómo está el mundo hoy en día, cómo están las congregaciones hoy en día. Y es donde tenemos que tener mucho cuidado también. Ahora cuando estamos viendo esto en Hebreos capítulo 13, en Hebreos capítulo 13 hace mención de las personas. Hebreos capítulo 13, versículo 2 dice,
permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Algunos sin saber llegaron a hospedar ángeles. Y déjame decirte que cuando estamos viendo cada uno de estos requisitos que hay, dice que tienen que ser aptos para enseñar. Y cuando dice que tienen que ser aptos para enseñar, tienen que estar capacitados. Dice que no tienen que ser dados al vino, que no tienen que entrar al chupe, a la borrachera, porque hay algunos casos que sí lo han hecho. Hay muchas personas que se emborrachan. Y estamos viendo que son pastores también. Han habido casos y testimonios de ello. Que no sea pendenciero, dice, que sean personas dadas al pleito, a los enfrentamientos. Y también los hay, muchos de esos pastores. Que no sean codiciosos. Los hay también. Y dice, para finalizar, que gobiernen bien su casa. Vamos a darle más rapidito para ir terminando. Dice, y que gobiernen bien su casa. Porque si no gobiernan bien su casa, dice, ¿cómo van a poder gobernar la iglesia del Señor? Y habla también para finalizar, y dice, que no sea un neófito, que no sea una persona recién convertida, porque si una persona recién convertida va a caer en lazo como cayó el diablo. Se va a vanagloriar, va a caer en la vanidad. Por eso estamos viendo hoy en día que hay muchos que son pastores, que tienen niños de 1 año, 2 años, y dice que el pastor, el que va a ser pastor, tiene que gobernar su casa primeramente bien y que sus hijos estén en sujeción. Pero cuando dice que sus hijos estén en sujeción, hay muchos pastores hoy en día que ni siquiera tienen 4 o 5 años sus niños. Y dice, mis niños están en sujeción. Entonces estamos viendo que no se están cumpliendo los requisitos. No se están cumpliendo los requisitos que han sido establecidos de parte de Dios. Ahora, si un pastor tú lo escuchas y dice, ahí está la puerta abierta, los que no les guste se pueden ir, que por esa puerta salen 2, dice, y entran 5. Cuando tú escuches ese tipo de pastor hablar de esa manera, no es un pastor que haya cumplido con esos requisitos para poder estar pastoreando, porque una persona que ama a Dios, ama la obra de Dios y ama las ovejas, no se podrá comportar de esa forma. Así que en este día estamos hablando acerca de los requisitos para el pastorado y deseo con todo mi corazón que donde tú te encuentras congregado y tú que eres pastor también, puedas estar cumpliendo con los requisitos establecidos de parte de Dios. Padre, en esta noche te alabamos, te adoramos y te bendecimos. Te damos toda gloria, honra y alabanza. Y te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que cada uno de los televidentes y hermanos que sintonizan la programación sean bendecidos a través de estos temas, Señor. Y no lo hacemos con el propósito de señalar ni juzgar, sino que solamente de enseñar la palabra que está establecida para que nosotros podamos ser libres de toda mentira y engaño. Padre, te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Shalom, shalom. Y nos vemos el miércoles a las 8 de la noche en el programa Enfoque a la Familia. El Señor me los bendiga.